Señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Señora Vicepresidente de la República, Beatriz Argimón. Señora Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Señor Expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Señor Intendente de Florida, Guillermo López. Representantes del Poder Ejecutivo. Representantes nacionales, autoridades nacionales y departamentales, representantes del cuerpo diplomático, señoras y señores, nos encontramos aquí para recordar el esfuerzo y sacrificio de aquellos que sirvieron a la causa de la patria. La declaratoria de la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental, reunida en la Florida el 25 de agosto de 1825, forjó un hito para la conformación del país. Allí surgieron las leyes fundacionales de la nación. Se proclamó de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo, con pleno ejercicio de su soberanía. A su vez, declaró su unión a las Provincias Unidas y presentó su pabellón, celeste, blanco y punzó. El Uruguay no debe su existencia a una declaratoria formulada en una asamblea, sino a un proceso de larga duración y de complejas características, que encontró su etapa final en la Cruzada Libertadora. Aquel recorrido bélico estuvo complementado por la intermediación y reflexión de los actores políticos de la época. Aquellos tiempos fueron de guerra, lucha y sacrificio, pero también fue una época de construcción y organización político-administrativa. Pese a haber surgido en la mediación entre naciones extranjeras, el nuevo Estado uruguayo debe su origen a la incansable lucha por la autonomía, cuyo último objetivo pasó a ser construir un país independiente, siempre con un ferviente sentimiento de libertad. La libertad fue un concepto transversal a todo el recorrido revolucionario, desde la Revolución Artiguista hasta el proceso iniciado en 1825, pasando por la Convención Preliminar de Paz en 1828 y culminando con la Constitución de 1830, la libertad fue una verdadera convicción política, ligada a la formación del ciudadano y a la identidad de nuestra nación. Casi 200 años después, sigue siendo el tiempo de la libertad. Los problemas del Uruguay del siglo XXI no son los problemas del Uruguay naciente, pero el eje motriz de nuestras instituciones sigue siendo la libertad. Una mayor libertad con mejores oportunidades para todos ha sido el objetivo de este gobierno en las políticas públicas en general y en la política económica en particular. A 2 semanas de haber asumido el gobierno, nos tocó enfrentar una crisis sanitaria sin precedentes, la pandemia COVID. En ese entonces, nuestro gobierno apeló a la libertad responsable, manteniéndose firme en preservar la libertad de circulación y los motores de la economía encendidos. El haber podido sortear los momentos de mayor incertidumbre sin restringir la libertad de las personas y adoptando medidas para afrontar la emergencia, distinguió la acción de Uruguay en el mundo. Este concepto de libertad, que puede sonar algo abstracto, no es otra cosa que brindar a los ciudadanos mayores oportunidades de elección. Ya en la Ley de Urgente Consideración, pilar de este gobierno,
encontramos ejemplos representativos de esa mayor libertad. Mayor libertad en la portabilidad numérica y en materia de inclusión financiera, por mencionar algunos. El cuidado de los recursos públicos fue otra de las prioridades de esta administración. Ello implica respeto hacia los ciudadanos y se traduce en una mayor libertad para ellos. La nueva institucionalidad fiscal, también aprobada en la Ley de Urgente Consideración, marcó un hito en nuestra historia económica. La regla fiscal nos ha permitido mejorar las cuentas públicas y, por lo tanto, bajar impuestos a trabajadores, jubilados y pequeñas empresas. Este manejo fiscal prudente también permitió al país mejorar su nota crediticia y su imagen en el exterior, lo que generó mayor inversión extranjera, empleo y permitió liberar recursos del menor pago de intereses hacia otras áreas. La elección del destino del gasto público también refleja que las políticas se centran en la libertad. Se tomó el camino de un Estado presente en la protección de los derechos básicos, especialmente en apoyar a las personas en situación más vulnerable. En 2022, con la suba de precios de alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania y este año con la crisis hídrica, se tomaron medidas focalizadas para apoyar a la población vulnerable y se redujeron impuestos a productos de primera necesidad como alimentos y agua embotellada. Este Gobierno nacional aumentó las transferencias a los hogares de menores ingresos, con especial énfasis en los niños más pequeños, y puso en marcha el Plan Avanzar, que está trabajando actualmente con 13.000 hogares y ya dio solución a más de 1.900 familias. La pandemia dejó al descubierto vulnerabilidades sociales estructurales en un segmento importante de la población. Fue por ello que durante el periodo se implementaron las transferencias a hogares con niños y adolescentes que incrementaron un 50% respecto a 2019. En estos años también se asignaron más recursos en seguridad, salud, infraestructura y educación. La transformación educativa en marcha tiene como objetivo una mejora en el aprendizaje que permita reducir la inequidad en la enseñanza. Por otra parte, este Gobierno encaró una inversión en infraestructura sin precedentes en los últimos años. Un hito particularmente significativo es el puente de la Charqueada, que permite a los ciudadanos conectarse entre comunidades para trabajar, educarse y disfrutar. La rendición de cuentas, que esta semana ha entrado en el Senado, destina recursos al programa de salud mental y tratamiento de adicciones, flagelo que azota una parte importante de nuestra sociedad. Un mayor gasto con resultados concretos en todas estas áreas es un claro avance hacia una mayor libertad de los uruguayos. Los resultados en materia laboral también deben destacarse. El acuerdo alcanzado en plena pandemia con sindicatos y cámaras empresariales priorizó el empleo, asumiendo el compromiso de la recuperación salarial a lo largo del periodo de gobierno. Con respecto a 2019, hoy hay 116.000 personas ocupadas más. De esta forma, no solo se logró recuperar el empleo perdido durante la pandemia, sino también los 52.000 empleos destruidos en el quinquenio pasado. Cabe destacar asimismo que aumentó la formalidad y que 7 de cada 10 empleos creados fueron en el interior de nuestro país. Por otra parte, este Gobierno está cumpliendo el compromiso de mantener el salario real, que ya se encuentra en niveles similares a los de prepandemia
y estimamos continuará subiendo en los próximos años. Destacamos también la baja significativa en la inflación, que está en su menor nivel desde noviembre de 2005. Ello se encuentra en línea con lo propuesto desde el comienzo por nuestro gobierno y representa una defensa cierta del poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionistas. Con esta mirada en el hoy, pero también en el más largo plazo, destacamos la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, que nos llevará a un régimen más justo y equitativo. El nuevo sistema otorga también mayor libertad a quienes después de jubilarse quieran seguir trabajando. Finalmente, abrirse al mundo siempre fue un objetivo de la nación desde sus inicios. Este gobierno ha clamado fuertemente su deseo de libertad para acceder a los mercados internacionales y a comercializar fuera de la región sin dejar de ser parte del Mercosur. Ello nos permitirá a los uruguayos ser más libres para exportar nuestro talento y trabajo. En síntesis, hoy recordamos nuestro origen, que se encuentra en el ideario artiguista. Estar aquí presentes nos llama a recordar la importancia de los símbolos republicanos, conceptuales y materiales, que legitiman nuestras instituciones democráticas abocadas a proteger la libertad de todos los ciudadanos. Asentadas en esa libertad, las políticas llevadas adelante por este gobierno se han centrado en las personas y en la comunidad, brindándole a nuestros ciudadanos las herramientas de superación personal necesarias para que puedan desarrollar sus propios proyectos. Personas más libres, una sociedad cohesionada y solidaria y un país respetado e inserto en el mundo son coordenadas claves que han guiado la acción del gobierno, aún en momentos de adversidad. Estamos al inicio de un proceso virtuoso, un Uruguay más creíble que genera mayor inversión, empleo y oportunidades. Sobre estos cimientos construidos, buscamos seguir avanzando en el camino que permita a nuestros compatriotas alcanzar una mayor libertad y prosperidad. Muchas gracias.